En solo 48 horas, algo increíble está a punto de ocurrir, algo que la NASA ha estado preparando en silencio. Un objeto que viaja a 137,0 millas por hora proveniente de otro sistema estelar pasará a tan solo 29 millones de kilómetros de Marte. Pero aquí va lo que no te están contando. El experto de Harvard, Avi, acaba de calificar este objeto con un 6 sobre 10 en su escala para posible tecnología alienígena. Eso equivale a un 60 de certeza. No es algo natural. Y cuando veas lo que acaban de capturar astrónomos aficionados con sus cámaras, comprenderás por qué la comunidad científica anda patas arriba. Porque este bicho no se comporta como ningún cometa que hayamos observado antes. Está liberando níquel puro, sin rastro de hierro. Eso es imposible en la naturaleza. Solo pasa en procesos de fabricación industrial. Su composición química es 16 veces más radical que la de cualquier cometa conocido. Cambió de color rojo a verde de la noche a la mañana, y su órbita tiene una probabilidad de 1 entre 500 de ser casual. Pero ahora viene lo escalofriante. A finales de septiembre, 3 Atlas se ocultará detrás del Sol durante 2 meses. No podremos avistarlo en su punto más cercano, el 30 de octubre. Loeb plantea que esto podría ser deliberado para eludir los ojos curiosos cuando brille más o cuando ocurra algo adicional. Algunos expertos piensan que ya podría haber soltado sondas precursoras invisibles, demasiado diminutas para los telescopios terrestres, que llegarían a Marte justo mientras todos miramos el objeto principal. Más de 227 observatorios alrededor del mundo han seguido su rastro. Han reunido más de 4 datos y cada uno de ellos lo hace más enigmático. Con 33,000 millones de toneladas, no debería existir. Las cuentas no cuadran. Deberíamos haber detectado 100,000 objetos más pequeños antes de toparnos con uno tan colosal. Entonces, ¿qué demonios es 3 Atlas? En la próxima hora, te voy a desgranar cada irregularidad, cada dato filtrado y cada hipótesis que los científicos evitan sacar a la luz. Porque después del 3 de octubre, cuando las naves en Marte apunten sus cámaras hacia esto, tal vez obtengamos respuestas, o quizás algo mucho más inquietante. Si te intriga tanto como a mí, dale al like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas, qué hora es ahí y el suceso más raro que te ha pasado en la vida. Capítulo 1. La impactante puntuación de 6 sobre 10 de Avi. Avi acaba de hacer algo que está revolucionando la astronomía. El astrofísico de Harvard, que en 2017 sugirió que Oumuamua podría ser tecnología extraterrestre, ahora ha valorado 3 Atlas en 6 sobre 10 en su baremo para orígenes tecnológicos. Un 60 de probabilidad de que no sea natural. Y antes de que levantes la ceja, capta qué le hizo cambiar de idea. No fue un capricho. Fueron observaciones del telescopio espacial James Webb, el Very Large Telescope en Chile y el Hubble, todos revelando anomalías imposibles. El Webb captó 3 Atlas el 6 de agosto y halló que su chorro de gas es un 95 dióxido de carbono y solo un 5 agua. Eso es 16 veces más desequilibrado que cualquier cometa conocido a esa distancia del Sol. Los cometas deberían estar llenos de agua. Este no lo está. Luego, el VLT identificó níquel en el chorro gaseoso, líneas de emisión fuertes y nítidas, pero el detalle clave: 0 hierro. Nada. En toda la historia de la observación espacial, el níquel y hierro siempre van de la mano. Se forjan juntos en estrellas agonizantes, se expulsan unidos en supernovas. Encontrar níquel sin hierro sería como hallar humo sin llama. No ocurre en la naturaleza, pero sí en la producción industrial constante. Aleaciones de níquel puro, piezas para la aeronáutica. La huella coincide con procesos fabriles, no con restos cósmicos, y la emisión de níquel está en aumento. Cuando lo detectaron en julio, la tasa era baja. Para agosto se disparó un 25. Cuanto más se acerca al Sol, más metal vaporiza. Loeb ha recibido duras críticas solo por insinuar explicaciones de otro mundo. Jason Wright de Penn State tachó su labor de chapucera. Tom Statler de la NASA dijo que parece un cometa y actúa como tal. Pero ninguno aclara lo del níquel sin hierro. Ninguno aborda el ratio extremo de CO2 ni la trayectoria con un 1 en 500 de ser aleatoria. El propio Loeb reconoce que su idea tecnológica es más un ejercicio mental. Afirma que lo más probable sigue siendo un cometa natural, pero lo más probable no es lo mismo que seguro. Y con ese 6 sobre 10 indica un 40 de posibilidad de que estemos equivocados en todo. El sobrevuelo de Marte el 3 de octubre nos dirá más.
Si la cámara High-Rise muestra un núcleo mayor de 5 kilómetros, como indican sus cálculos de masa, la explicación natural se desmorona. No hay material rocoso interestelar suficiente para lanzar objetos tan grandes con esta frecuencia. Capítulo 2. La foto de aficionado que ha paralizado las redes. Las redes sociales están que arden con algo que los astrónomos profesionales rehuyen. Fotógrafos aficionados al cosmos están difundiendo instantáneas de 3 Atlas que no parecen de un cometa. En lugar del brillo difuso y borroso que se espera, algunas imágenes revelan formas, geometrías, bordes nítidos que no deberían estar ahí. Michael Jagger y Gerald Raymond, dos expertos queridos aficionados a la astronomía consiguieron 3 imágenes de Atlas durante el eclipse lunar total del 7 de septiembre desde Namibia. Las fotos revelaban el objeto brillando en verde con un matiz azulado, evidentemente rico en gases y visible tanto en filtros azules como verdes. Los astrónomos profesionales validaron estas capturas, son auténticas. Sin embargo, son otros aficionados, cuyos nombres no han aparecido en comunicados oficiales, los que obtuvieron lo que ahora se denomina imágenes con estructura definida. Fotografías que circulan por Reddit, Twitter y foros de astronomía, mostrando algo más sólido, más nítido bajo la capa gaseosa, algo que parece menos una nube difusa y más un cuerpo con contornos claros. La reacción de los expertos: mutismo o rechazo inmediato. Al ser cuestionados, alegan borrosidad por movimiento, artefactos de exposición, fallos en el seguimiento del telescopio, preocupaciones todas ellas válidas al fotografiar objetos veloces, miles de veces más tenues que la visibilidad a simple vista. El emborronamiento y la deformación son problemas habituales, pero lo que resulta intrigante es lo siguiente. El telescopio del sondeo Atlas, que halló 3 Atlas, mide solo 20 pulgadas de diámetro. Eso es tamaño de astrónomo de patio trasero. Los aficionados de alto nivel cuentan con aparatos iguales o superiores, así que, cuando alguien con equipo comparable capta una estructura inusual, ¿por qué el descarte automático sin una pesquisa? En los subreddits de astronomía de Reddit, las discusiones son intensas. Los usuarios comparan las imágenes una a una. Algunas exhiben el aspecto clásico de un cometa con coma en desarrollo y cola tenue. Otras presentan algo más difícil de justificar. Núcleos compactos, formas irregulares, patrones de píxeles que no coinciden con las funciones de dispersión puntual estándar para estrellas o cometas. La mitad de los comentaristas gritan errores en el procesamiento de imágenes. La otra mitad exige que alguien con instrumental profesional repita las observaciones para confirmar o refutar. Eso no ocurre. En cambio, los astrónomos profesionales irrumpen en los hilos para desacreditar sin proponer verificar por su cuenta. Una imagen que se difunde mucho en X muestra lo que parece un núcleo más compacto y menos difuso que el captado por Hubble. El aficionado aseguró que la tomó con un telescopio Schmidt-Cassegrain de 14 pulgadas y la apiló a partir de 50 exposiciones individuales. Práctica habitual para imágenes de cielo profundo. Los expertos profesionales al instante invocaron distorsión atmosférica, deriva en el seguimiento, aberración cromática, cualquier excusa para invalidarla, pero ninguno propuso dirigir telescopios mayores a las mismas coordenadas. Ninguno se ofreció a corroborar la observación, solo rechazo. Lo que hace esta situación peculiar es lo siguiente. La imagen del telescopio espacial Hubble del 21 de julio mostraba un capullo en forma de gota de polvo con el resplandor extendiéndose delante del objeto hacia el Sol. Eso es dato oficial de la NASA y ya rompía con las expectativas. Las colas de cometa deben fluir hacia atrás, impulsadas por el viento solar y la presión de radiación. Esta apuntaba hacia adelante. Los astrónomos profesionales lo tildaron de curioso, enigmático, merecedor de estudio. Cuando aficionados ven rarezas en ese mismo lapso, lo llaman fallo del usuario. Luego, Gemini South capturó imágenes el 27 de agosto revelando la primera prueba de una cola antisolar adecuada fluyendo detrás del objeto. Así que, entre julio y agosto, algo varió. O bien 3 Atlas comenzó a actuar más como un cometa convencional, o nuestro ángulo de visión se modificó lo suficiente para mostrar lo que siempre estuvo ahí. La mayoría de las fotos de aficionados que alegan estructura inusual se tomaron en esa ventana de julio a agosto, cuando el objeto se comportaba menos como un cometa, cuando incluso las observaciones profesionales detectaban anomalías. Y aquí va otro detalle que no recibe la atención debida. El telescopio espacial infrarrojo SPEREX de la NASA observó 3 Atlas a principios de agosto y lo vio como una fuente puntual.
sin coma extendida, sin cola, solo un punto. Eso no es como se ven los cometas en infrarrojo. Muestran emisión extendida de gases y polvo calentándose, pero SpaceX no detectó nada similar. Un solo punto brillante. Así que tenemos un patrón. Profesionales avistando rarezas que no logran descifrar del todo. Aficionados avistando rarezas que se desechan como torpeza. Ambos fotografiando el mismo objeto en esa misma ventana extraña cuando no actuaba como cometa. La Mars Express y el Trace Gas Orbiter de ExoMars de la Agencia Espacial Europea fotografiarán 3 Atlas el 3 de octubre con cámaras pensadas para captar la superficie marciana desde solo cientos de kilómetros. Imaginarán este objeto desde 30 millones de kilómetros. La ESA ya ha indicado que no esperan imágenes espectaculares, será menos de un píxel en sus cámaras. Pero, ¿y si los aficionados veían algo genuino? ¿Y si hay estructura bajo los gases? Las observaciones de octubre quizá no lo resuelvan tampoco. Podríamos necesitar algo más próximo, con instrumentos superiores dirigidos directamente a esto, sin interferencia atmosférica. La realidad es que vamos medio a ciegas. Los telescopios profesionales tienen tiempo limitado y agendas específicas. Los aficionados gozan de flexibilidad pero equipo menos avanzado. Y en ese intersticio, algo inusual está produciéndose que ni uno ni otro bando está dispuesto a admitirlo del todo. Porque si los aficionados tienen razón, si existe una estructura que no encaja con la morfología natural de un cometa, entonces no estamos ante artefactos de imagen. Estamos ante la necesidad de replantear todo lo que creíamos saber sobre visitantes interestelares. Capítulo 3. El encuentro con Marte el 3 de octubre. Lo que no te están contando. En 2 días, 3C Atlas pasará a solo 29 millones de kilómetros de Marte. Parece una distancia prudente, pero aquí va lo que nadie menciona. La distancia mínima de intersección orbital, es decir, el punto más cercano que alcanza este objeto a la trayectoria completa de Marte alrededor del Sol, es apenas de 2,7 millones de kilómetros. Avi Loeb lo describió como un ajuste fino impresionante. Cuando un físico de Harvard emplea esas palabras precisas, conviene prestar oídos. La cámara de alta resolución a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter capturará imágenes de 3C Atlas con una resolución de 30 kilómetros por píxel el 3 de octubre. Eso permite distinguir el núcleo de la nube de polvo que lo envuelve. Suficiente para calcular el área real de la superficie que refleja la luz solar y para verificar si este objeto mide en verdad 5 kilómetros de diámetro, tal como indican los cálculos más recientes de Loeb sobre su masa. Si resulta ser tan grande, la hipótesis de un cometa natural se desmorona por completo. Dado el escaso reservorio de material rocoso en el espacio interestelar, habríamos detectado unos 100.000 objetos interestelares menores del tamaño de Oumuamua antes de toparnos con algo tan voluminoso como 3C Atlas. Sin embargo, solo hemos hallado 2 visitantes previos, ambos eran diminutos en comparación. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Loeb estimó que, si 3C Atlas hubiera liberado una sonda precursora, una nave de reconocimiento más pequeña que viaja unos 30 millones de kilómetros por delante del objeto principal, esa sonda podría cruzarse con Marte el 3 de octubre o en la semana anterior. Y ahora viene lo escalofriante. Los telescopios terrestres no logran detectar objetos de menos de unos 100 metros a distancias de Marte. Eso coincide más o menos con el tamaño límite de todas las naves que la humanidad ha lanzado jamás. Cualquier sonda precursora resultaría prácticamente invisible para nosotros. La idea no es tan descabellada como parece. Si diseñaras una misión interestelar para explorar un sistema planetario, no enviarías una sola nave gigantesca. Mandaras una nave nodriza con sondas de reconocimiento más pequeñas, desplegadas con antelación para recopilar datos sobre planetas concretos, mientras la principal sigue un recorrido seguro por el sistema. Es justo el enfoque que adoptaríamos nosotros con esa tecnología. Y la trayectoria de 3C Atlas hace que esto resulte perturbadoramente verosímil. El camino de este objeto solo exigiría un ajuste de velocidad de 10 a 15 kilómetros durante septiembre para anular por completo su distancia mínima a Marte. Para un artefacto tecnológico, sería una maniobra insignificante. Para un cometa natural, imposible. La velocidad de eyección de fragmentos helados de cometas sublimantes, según datos del telescopio Webb, ronda solo los 0,4 kilómetros, lejos de ser suficiente. La Mars Express de la ESA y el ExoMars Trace Gas Orbiter
También examinarán 3I Atlas el 3 de octubre con varios instrumentos. Cámaras de alta resolución, espectrómetros, sensores de partículas. Están pensados para analizar la superficie y la atmósfera marciana, pero ahora se adaptan para estudiar este intruso. Los aparatos intentarán describir la actividad volátil y la composición del cometa desde 30 millones de kilómetros. Pero hay un objetivo secundario que no pregonan. HiRISE no solo fotografiará a 3I Atlas en sí, escaneará el espacio circundante en busca de cualquier cosa que pueda ir por delante del cuerpo principal, cazando sondas precursoras. Loeb lo propuso abiertamente en sus entradas de blog. Emplea HiRISE para rastrear objetos que precedan a 3I Atlas y se acerquen más a Marte que el núcleo. Si materiales de 3I Atlas llegan a Marte en octubre, elementos que no podrían arribar por sublimación y eyección natural, eso sería una clara huella de tecnología. El momento también levanta sospechas. 3I Atlas alcanzará su punto más próximo a Marte justo una semana antes de ocultarse tras el Sol desde la vista terrestre. Tendremos una sola oportunidad decente con las naves en Marte y luego el objeto se perderá en el resplandor solar durante 2 meses. No volverá a ser visible hasta principios de diciembre. Si quisieras entregar algo a Marte sin ser detectado, este sería el intervalo ideal. Lanza tu sonda en el sobrevuelo del 3 de octubre, mientras los telescopios de la Tierra vigilan el objeto principal. Luego la nave nodriza se esconde detrás del Sol por 8 semanas, dejando que la sonda cumpla su misión. Los rovers Curiosity y Perseverance de la NASA, en la superficie marciana, podrían intentar observaciones también. Aunque el cometa aparecerá extremadamente tenue desde el suelo, el Mars Reconnaissance Orbiter representa nuestra mejor base para imágenes detalladas. Y surge la duda de qué pasará si descubren algo. Si HiRISE capta una foto que muestre varios objetos o maniobras inusuales, o cualquier indicio de actividad artificial, ¿cuál es el procedimiento? ¿Lo divulgan de inmediato? ¿Lo contrastan con observaciones extra? ¿Observaciones? ¿Lo clasifican de algún modo? No existe un protocolo establecido para esta situación, ya que nadie la contempló en serio. Los métodos para identificar inteligencia extraterrestre se centran en señales de radio o balizas ópticas, no en naves físicas que surcan el interior del sistema solar. En las próximas 24 horas, sabremos si los astrónomos aficionados avistaron algo auténtico. Descubriremos si esa firma de níquel sin hierro implica lo que cree Loe. Averiguaremos si esa distancia mínima de intersección orbital de 2,7 millones de kilómetros fue casualidad, intencional o simplemente coincidencia. O bien, veremos un núcleo cometario totalmente convencional, acorde con una formación natural, y toda la especulación se desmoronará en ridículo. De cualquier forma, el 3 de octubre de 2025 podría quedar grabado en los libros de historia. El día en que confirmamos que 3I Atlas es un cometa interestelar exótico pero natural, o el instante en que el mundo entero se transformó. Capítulo 4. La revelación explosiva del níquel sin hierro. El Very Large Telescope en Chile acaba de captar algo que la naturaleza no debería producir. Entre finales de julio y finales de agosto de 2025, las observaciones espectroscópicas mostraron átomos neutros de níquel emanando de 3I Atlas, líneas de emisión potentes en diversas longitudes de onda. Señales nítidas e inequívocas de níquel, sublimándose desde la superficie del objeto mientras se acerca al Sol. Pero no había rastro de hierro, ni lo más mínimo. 0 líneas de emisión en las longitudes de onda habituales, donde el hierro debería manifestarse. Permítanme aclarar por qué esto resulta tan impactante. El níquel y el hierro son como hermanos cósmicos, se forman conjuntamente en las mismas reacciones nucleares en el interior de estrellas masivas. Al estallar estas como supernovas, el níquel y el hierro se liberan al unísono en el espacio, se condensan en granos de polvo de manera conjunta, se integran en asteroides y cometas al mismo tiempo. En cada roca espacial que la humanidad ha examinado hasta ahora, ya sean meteoritos caídos en la Tierra o muestras traídas por misiones, el níquel y el hierro surgen en proporciones predecibles. Hallar uno sin el otro equivale a descubrir hidrógeno sin protones. Contraviene la química básica de cómo opera el universo. El equipo del VLT, dirigido por investigadores ajenos a las afirmaciones más polémicas de Avi, difundió sus resultados con conclusiones matizadas y precisas. Propusieron que el níquel podría provenir de compuestos de níquel carbonilo, moléculas que hipotéticamente podrían formarse en entornos interestelares gélidos extremos.
Estos compuestos son inestables, descomponiéndose al exponerse a la luz ultravioleta para soltar níquel y monóxido de carbono. Sin embargo, incluso el equipo del VLT reconoció que esto sería sin precedentes, jamás visto en ningún cometa del sistema solar, tampoco detectado en el espacio interestelar, una mera hipótesis teórica para una detección que exige respuestas. Lo que agrava el asunto es que la emisión de níquel no es constante. Cuando se avistó por primera vez 3C Atlas a 3,9 unidades astronómicas del Sol en julio, la tasa de emisión de níquel rondaba los 10 elevado a la 21, notable, pero no alarmante. Para finales de agosto, a 2,85 unidades astronómicas, esa tasa se había multiplicado por 25 veces más níquel desprendido de la superficie en solo un mes. Cuanto más se aproxima este objeto al Sol, más se acelera drásticamente la liberación de metal. Y ese incremento no sigue las curvas suaves típicas del desgasificado cometario normal. Es exponencial, abrupto, como si algo se estuviera vaporizando de forma metódica por el calor creciente. Abby resaltó lo que otros evitaban mencionar abiertamente. En la Tierra, separamos el níquel del hierro de rutina en procesos industriales. El níquel de alta pureza se emplea en aleaciones especializadas para aplicaciones aeroespaciales, electrónicos, baterías o cualquier cosa que precise propiedades térmicas o electromagnéticas concretas. La firma que captamos de 3I Atlas coincide con la producción industrial de níquel, no con las abundancias cósmicas naturales. Los críticos saltaron de inmediato. Dijeron que Loe seleccionaba datos a conveniencia, interpretaba lo que deseaba, caía en razonamientos sesgados. Jason Wright de Penn State fue especialmente duro, tachando la analogía con procesos industriales de engañosa e infundada. Pero lo que los críticos pasan por alto es esto: si el níquel surge de compuestos carbonilo naturales, ¿dónde está el hierro? El hierro genera compuestos volátiles parecidos. El pentacarbonilo de hierro está bien estudiado en química. Si las condiciones permitieron crear y conservar níquel carbonilo durante miles de millones de años en el espacio interestelar, esas mismas condiciones habrían producido carbonilos de hierro. Deberían aparecer ambos, pero solo se detecta níquel. Las observaciones del VLT también registraron un alza rápida en la producción de cianuro, hidrógeno cianuro y compuestos afines que emergen en la pluma gaseosa alrededor de 3C Atlas a ritmos que se disparan conforme el objeto se acerca al Sol. Loe propuso que el cambio de color de rojo a verde que notaron los astrónomos aficionados podría vincularse a este pico de cianuro. El cianuro en sí no es raro en cometas. Es un compuesto habitual de carbono y nitrógeno presente en muchos cuerpos helados, pero la velocidad de ese aumento, la curva de producción tan pronunciada que empareja la del níquel. La emisión indica que estos fenómenos están conectados de alguna forma. Lo más intrigante es lo que esto revela sobre la estructura del objeto. Si la mayor parte de su masa consiste en hielo de dióxido de carbono con cantidades mínimas de agua, como detectó Webb, y si la superficie libera níquel y cianuro a ritmos crecientes, entonces nos enfrentamos a una química que no se parece a nada originado en nuestro sistema solar. Los cometas provenientes de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper son ricos en agua porque se formaron en una zona donde el hielo de agua era estable. La proporción entre agua y dióxido de carbono refleja la temperatura y la composición del disco protoplanetario en el que surgieron. En 3C Atlas ocurre lo contrario. Predomina el CO2 con muy poca agua. Esto apunta a que se originó en un entorno radicalmente distinto, alrededor de una estrella muy diferente. O quizás indica que no es algo natural en absoluto. Existe una tercera opción que nadie se atreve a considerar en serio. Y si 3I Atlas es de origen natural, un cometa antiguo de otro sistema estelar, pero ha recorrido el espacio interestelar durante tanto tiempo que su química superficial ha cambiado por completo. Rayos cósmicos, colisiones con granos de polvo interestelar, reacciones químicas en el vacío casi absoluto de 0 grados. 7.000 millones de años de exposición podrían alterar de manera extraña la composición de la superficie. Tal vez la firma de níquel sin hierro sea auténtica, pero la razón se encuentra en algún punto intermedio entre un cometa natural y una nave artificial. Algo que aún no hemos imaginado porque nunca hemos examinado un objeto tan antiguo procedente de tan lejos. Las observaciones de octubre serán clave cuando HIRIS capture imágenes de 3I Atlas desde la órbita marciana. Los datos espectroscópicos de Mars Express y el orbitador de gases, traza de ExoMars, registrarán líneas de emisión adicionales,
más información sobre la producción de níquel, mediciones extra del cianuro y el desgasificado de dióxido de carbono, y limitaciones más precisas sobre la verdadera naturaleza de esta cosa. Pero con los datos actuales, 3i Atlas está liberando níquel de grado industrial al espacio sin mostrar rastro alguno de hierro, y nadie tiene una explicación natural convincente para ello. Capítulo 5. El acto de desaparición oculto tras el Sol. A finales de septiembre, 3i Atlas se esfuma. No destruido, no desviado, solo oculto. Pasa demasiado cerca del Sol desde la perspectiva terrestre para poder observarlo. Durante 2 meses, desde finales de septiembre hasta noviembre, los telescopios terrestres pierden por completo la línea de visión. El objeto se pierde en el resplandor solar, y lo que hace este momento tan sospechoso es lo siguiente. 3i Atlas alcanza su perihelio, su punto más cercano al Sol, el 30 de octubre de 2025. Ese es el instante en que los cometas son más activos, cuando el calentamiento solar impulsa el desgasificado máximo, cuando su conducta desvela más sobre su composición y estructura. La ventana de observación más crucial para comprender qué es realmente este objeto, y no podemos verlo. La Tierra estará en el lado opuesto del Sol. Abby propuso que esto podría ser intencional, no mera mecánica orbital al azar, sino un posicionamiento deliberado. Si 3i Atlas buscara eludir un escrutinio detallado desde telescopios terrestres en su fase más brillante y activa, esta trayectoria lo logra a la perfección. Se esconde detrás de 150 millones de kilómetros de plasma incandescente en el momento decisivo. La NASA y otras agencias espaciales intentan sortear este obstáculo. La sonda Parker Solar Probe, que orbita cerca del Sol estudiando la corona solar, podría captar una imagen si los tiempos coinciden. El Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, que vigila el Sol de forma ininterrumpida en busca de eyecciones de masa coronal, tendrá a 3i Atlas cruzando su campo visual. Pero las cámaras de SOHO están pensadas para observar el Sol, no cometas tenues. El objeto probablemente será demasiado débil frente al brillo abrumador del Sol. La misión JUICE, exploradora de las lunas heladas de Júpiter, se encuentra actualmente en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra. Usa su antena de alta ganancia como escudo térmico, lo que limita la transmisión de datos. JUICE intentará observar 3i Atlas en noviembre con sus cámaras y espectrómetros, pero no recibiremos esos datos hasta febrero de 2026, meses después. Así que, estamos prácticamente ciegos durante el periodo más crítico. El 30 de octubre ocurre tras un telón estelar. ¿Y qué podría pasar en esos 2 meses? Si 3i Atlas es natural, nada fuera de lo común. Se calienta, desgasifica con mayor intensidad, quizás se fragmente si el estrés térmico agrieta el núcleo, y reaparece en diciembre algo más pequeño y menos activo mientras regresa hacia el espacio interestelar. Pero si no lo es, si alberga algún componente tecnológico, esos 2 meses son la oportunidad ideal para actividades que no deberíamos presenciar. Correcciones orbitales, despliegue de sondas, ajustes de trayectoria, cualquier cosa que implique propulsión o maniobras que resultarían evidentes para observadores terrestres si pudiéramos verlo. Lo calculó que un cambio de velocidad de solo 10 a 15 km durante septiembre u octubre podría modificar notablemente la trayectoria de 3i Atlas, lo suficiente para entregar cargas a Marte, Venus o incluso la Tierra. Para un cometa natural, eso es imposible. El hielo que se sublima genera impulsos de velocidad de apenas medio km/s como máximo. Pero para algo equipado con un motor, es pan comido. La otra opción resulta más inquietante. ¿Y si este truco de desaparición es literal? ¿Y si el 3i Atlas no reaparece en diciembre? ¿Y si aprovecha el paso por el perihelio para reducir su velocidad, caer en una órbita elíptica larga alrededor del Sol y convertirse en un habitante fijo del sistema solar interior? No tendríamos forma de enterarnos hasta diciembre, cuando se supone que vuelve a asomarse. Y si no surge donde los cálculos lo ubican, si la órbita ha variado de manera notable, eso sería una clara señal de propulsión, de tecnología, de una intención deliberada. Hay antecedentes para este tipo de ideas, aunque no de objetos interestelares. En 1986, las sondas soviéticas Vega sobrevolaron el cometa de Halley y captaron algo imprevisto. El núcleo era mucho más oscuro de lo esperado, reflejando solo el 4 de la luz solar incidente. Antes de Vega, los científicos creían que los cometas eran cuerpos helados y brillantes. Resultó que son extremadamente oscuros, recubiertos de compuestos orgánicos y polvo.
El hielo queda sepultado bajo una capa superficial crujiente. Ese hallazgo transformó nuestra visión de cómo son los cometas de cerca, y ocurrió porque lanzamos naves espaciales para examinarlos. Las observaciones remotas desde la Tierra nos habían llevado a suposiciones totalmente erróneas. Con el 3I Atlas, volvemos a las observaciones a distancia en el momento clave, deduciendo su conducta a partir de datos limitados y formulando hipótesis que podrían ser completamente equivocadas. No lo sabremos hasta el 3 de diciembre, cuando salga de detrás del Sol y sea visible de nuevo para los telescopios terrestres. Los astrónomos aficionados ya se están organizando. Se están programando telescopios por todo el mundo para observaciones a principios de diciembre. Todos ansían ser los primeros en avistarlo al regresar. Todos desean comprobar si tiene un aspecto distinto, si su nivel de actividad ha variado, si la trayectoria coincide con las previsiones, porque si no encaja, si el 3I Atlas sale del perihelio por un camino diferente o con rasgos alterados, entonces la comunidad astronómica convencional tendrá que considerar en serio la hipótesis de algo artificial, no como una idea marginal de un científico polémico, sino como una opción válida que merece estudio. Esta desaparición también implica que nos perdemos posibles eventos de fragmentación. Los cometas naturales a veces se parten cerca del perihelio. El estrés térmico agrieta el núcleo. La presión interna de volátiles atrapados arranca trozos de la superficie. Lo hemos visto en varios cometas que se acercaron demasiado al Sol. Si el 3I Atlas se fragmenta, no lo presenciamos en directo. Solo veremos las secuelas en diciembre, piezas múltiples en vez de una sola. Rastros de escombros, rotación modificada, y una fragmentación así reforzaría en realidad la idea de un cometa natural. Los objetos tecnológicos no suelen desintegrarse por el calentamiento solar, a menos que la fragmentación sea intencional, a menos que lo que tomamos por ruptura sea en verdad un despliegue, con varios elementos más pequeños desprendiéndose del cuerpo principal, cada uno dirigiéndose a objetivos distintos en el sistema solar interior. Ese panorama suena a ciencia ficción, pero también lo hace la ausencia de hierro en el níquel, también el alineamiento perfecto con la eclíptica, también el sobrevuelo de Marte con una precisión de 2,7 millones de kilómetros. Cada dato que recopilamos hace que los escenarios de ciencia ficción parezcan un poco menos ficticios. La reaparición en diciembre nos revelará algo, tal vez no todo, pero algo, y mientras tanto, aguardamos en la penumbra, deseando que el objeto que regrese sea idéntico al que se ocultó tras el Sol. Capítulo 6. El objeto masivo anómalo de 33.000 millones de toneladas. Acaba de publicarse un nuevo artículo que está dejando a los astrónomos bastante intranquilos. Richard Ho, Peter Beers y Avi Loeb han examinado 092 observaciones del 3I Atlas realizadas por 227 observatorios en todo el mundo entre el 15 de mayo y el 23 de septiembre. Han seguido la posición del objeto con una precisión asombrosa, contrastándola con la trayectoria que dictaría solo la gravedad. Y han descubierto algo alarmante. El 3I Atlas apenas muestra aceleración no gravitacional. A pesar del desgasamiento masivo detectado por el Webb y otros telescopios, a pesar de perder cientos de kHz de material por segundo, la trayectoria del objeto se desvía menos de 15 milímetros por día al cuadrado de un camino puramente gravitatorio. Eso implica que es increíblemente masivo, mucho más de lo que su brillo indicaría. La matemática es simple. Cuando un cometa expulsa gases, el material eyectado funciona como un pequeño motor cohete. Empuja al cometa levemente fuera de rumbo. La magnitud de la desviación depende de la cantidad de masa expulsada y del peso total del cometa. Cometas pequeños con desgasamiento intenso exhiben una aceleración no gravitacional significativa. Cometas grandes con el mismo desgasamiento muestran menos. El 3I Atlas está liberando cantidades enormes de gas. El Webb midió 129 kWh de dióxido de carbono, 6,6 de agua, 14 de monóxido de carbono. Eso es considerable, debería generar cambios notorios en la trayectoria. Pero no lo hace. La desviación está por debajo de los límites de detección, lo que implica que la masa del objeto ha de ser gigantesca para contrarrestar ese impulso de cohete. Los cálculos establecen un límite inferior de 33.000 millones de toneladas, 33 billones de kilo, con un diámetro del núcleo de al menos 5 kilómetros. Eso posiciona a 3I Atlas entre 3 y 5 órdenes de magnitud más pesado que los dos objetos interestelares previos. Oumuamua medía como muchos cientos de metros. Boris alcanzaba quizá 1 kilómetro.
Este bicho resulta 5 veces más ancho en diámetro, lo que equivale a más de 100 veces el volumen y la masa. Y ahí radica el dilema. Partiendo de lo que sabemos del espacio interestelar, de los estudios sobre la cantidad de material rocoso y helado que flota entre estrellas, ejemplares de este calibre deberían ser extremadamente escasos. Tan escasos que tendríamos que haber avistado unos 100,000 visitantes interestelares más pequeños antes de toparnos con uno tan colosal como 3I Atlas. Sin embargo, solo hemos detectado apenas dos objetos interestelares en toda la historia humana. Es como acertar en la lotería 3 veces seguidas. Estadísticamente factible, pero tan remoto, que uno empieza a sospechar si el juego está amañado. Lo defiende que esto sugiere una trayectoria no aleatoria. Si 3I Atlas fue enviado a propósito hacia el sistema solar interior, si su ruta se seleccionó en vez de ser fortuita, entonces el problema estadístico se evapora. No estamos muestreando al azar la población interestelar, nos están visitando con algo concreto. Los escépticos lo tildan de absurdo. Resaltan que nuestras herramientas de detección han avanzado a pasos agigantados en los últimos años. La encuesta Atlas, que localizó a 3I Atlas, solo entró en plena actividad en la última década. Antes, ni siquiera mirábamos con suficiente ahínco. Claro que ahora hallamos más objetos interestelares. Por fin disponemos de telescopios aptos para captarlos. Es un argumento válido. El observatorio Vera Rubin, que se activó en 2025, detectó más de 2 Cétero asteroides en sus primeras 10 horas de funcionamiento. Nuestra capacidad para identificar objetos tenues y veloces ha crecido de forma exponencial. Quizá en los próximos años demos con docenas de visitantes interestelares adicionales y el enigma estadístico se disipe por sí solo. Pero eso no aclara el tema de la masa. Aún con detecciones mejoradas, aunque localicemos más objetos interestelares, la distribución por tamaños debería ceñirse a las previsiones. Muchos pequeños, menos medianos, poquísimos grandes. Así operan las poblaciones en el resto de la astronomía. Los asteroides chicos superan en millones a uno a los grandes. 3I Atlas rompe ese esquema. Es el más voluminoso que hemos hallado hasta ahora, antes de haber registrado los miles de ejemplares menores que deberían abundar más. La ausencia de aceleración no gravitacional también descarta ciertas hipótesis. Unos expertos propusieron que 3I Atlas podría ser un montón de escombros flojamente unidos por una gravedad débil. Si así fuera, la desgasificación lo desintegraría. Las fuerzas de empuje superarían la atracción gravitatoria y el objeto se haría pedazos. Pero no se está desmoronando. Se mantiene íntegro a pesar de una pérdida de masa considerable. Eso exige un núcleo sólido y cohesionado o algún mecanismo que lo una mejor que la mera gravedad propia. Las observaciones de Marte del 3 de octubre podrían zanjar la cuestión del tamaño. Si HIRIS logra distinguir el núcleo de su nube de polvo y calcular cuánto brillo proviene de la superficie sólida frente al dispersado por las partículas circundantes, obtendremos una estimación más precisa del diámetro real del núcleo. Si supera los 5 kilómetros, la explicación natural se vuelve insostenible. Hay otra opción que no ha recibido demasiada atención, y si 3I Atlas está envuelto en una extensa nube difusa de polvo finísimo y la mayor parte del resplandor que vemos surge de ese polvo en lugar del núcleo propiamente dicho. En ese escenario, el núcleo podría ser mucho más pequeño y los cálculos de masa resultarían erróneos, pero Webb y Spherex lo observaron en infrarrojo. El infrarrojo penetra el polvo para mostrar superficies sólidas debajo. Spherex percibió a 3I Atlas como una fuente puntual, no como una nube extendida. Eso indica que no hay un manto de polvo enorme que oculte un núcleo diminuto. Lo que observamos es en su mayor parte el objeto en sí, así que volvemos a un núcleo de 5 kilómetros con al menos 33,000 millones de toneladas de masa, que exhibe casi nula aceleración no gravitacional pese a una desgasificación masiva. Un objeto que estadísticamente no debería existir, llegando por una trayectoria con probabilidades de 1 en 500 de ser aleatoria. Los datos no dejan de acumularse. Cada avistamiento hace que la explicación natural resulte un poco menos creíble. No imposible, pero cada vez más forzada, demandando más excusas ad hoc, más casualidades, más situaciones sin precedentes. Capítulo 7. Imposibilidades químicas. El misterio del 95 de SEO. El telescopio espacial. James Webb observó a 3I Atlas el 6 de agosto de 2025 con su espectrógrafo de infrarrojo cercano. Lo que halló trastoca nuestra idea de cómo deberían ser los cometas interestelares.
El penacho de gas que rodea a 3I Atlas está formado por un 95 de dióxido de carbono y solo un 5 de agua. Eso es 16 veces más radical de lo previsto para un cometa típico. Ningún cometa se acerca tanto al Sol a esa distancia. Todos los cometas que hemos examinado en nuestro sistema solar están repletos de agua. Se originaron en las frías zonas exteriores, donde el hielo de agua era el volátil predominante. El dióxido de carbono también está presente, aunque en cantidades mucho menores. Esta proporción refleja la temperatura y la química del disco protoplanetario en el que surgieron. El 3I Atlas presenta la química invertida. Es una esfera de hielo seco con escasa agua. Esto indica que se formó en un lugar radicalmente distinto, alrededor de una estrella de composición diferente, en un disco con temperaturas y presiones variadas, en un entorno que nada tiene que ver con las condiciones de formación de nuestro sistema solar. Martin Cordiner, el investigador principal de las observaciones con el Webb, afirmó: "Se trata de una de las mayores relaciones dióxido de carbono-agua jamás medida en un cometa, no solo inusual, sino sin precedentes. Pero la química se vuelve aún más extraña. El Webb también detectó monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo en cantidades notables. La mezcla de estos compuestos apunta a que el objeto se formó en un medio extremadamente frío, posiblemente más gélido que las regiones más lejanas de nuestro sistema solar. Algunos expertos piensan que el 3I Atlas podría provenir de una zona de nube molecular o haber sido expulsado de un sistema planetario mucho más alejado de su estrella que nuestro cinturón de Kuiper. Además, está el cambio de color que registraron astrónomos aficionados. En julio y principios de agosto, las observaciones revelaron que el 3I Atlas tenía una coma rojiza. Ese tono suele señalar compuestos orgánicos, moléculas de carbono complejas que absorben la luz azul y reflejan la roja. Algo habitual en los cometas. Sin embargo, el 7 de septiembre, durante el eclipse lunar total, Michael Jagger y Gerald Raymond lo captaron brillando en verde intenso con un matiz azulado. La transformación ocurrió de la noche a la mañana. Los cometas verdes son conocidos. El color proviene de moléculas de carbono diatómico en la coma que absorben luz ultravioleta solar y emiten luz verde. Pero el 3I Atlas ya había sido analizado en agosto por astrónomos del observatorio de Kitt Peak. Descubrieron que era uno de los cometas con menos cadenas de carbono conocidos. Presentaba concentraciones muy bajas de carbono diatómico, precisamente la molécula que genera cometas verdes. Entonces, ¿cómo un cometa con casi nada de carbono diatómico empieza a resplandecer en verde brillante de repente? Abebe propuso que el cambio de color podría vincularse al rápido aumento en la producción de cianuro detectado por el telescopio muy grande. Los compuestos de cianuro también pueden generar tonos verdosos en ciertas circunstancias. Pero eso plantea otra duda. ¿Por qué la producción de cianuro crece de forma tan drástica? Las observaciones del VLT mostraron que la emisión de cianuro de hidrógeno aumentaba de manera pronunciada conforme el 3I Atlas se aproximaba al Sol. La tasa de producción no era paulatina, como en el desgasificado cometario normal. Era exponencial, como si algo se estuviera procesando térmicamente a ritmos crecientes. Stephanie Milom, de la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, que participó en las observaciones del Webb, sugirió que el 3I Atlas podría tener una capa superficial cocida. Miles de millones de años viajando por el espacio interestelar, expuesto a rayos cósmicos y radiación estelar, podrían haber modificado químicamente sus capas externas. El dióxido de carbono podría haberse generado o acumulado mediante estos procesos, otorgándole una química superficial anómala. Eso parece razonable. Nunca hemos estudiado un objeto tan antiguo. 7.000 millones de años es más viejo que todo nuestro sistema solar. Nadie sabe qué le ocurre al hielo en esa escala temporal en el vacío casi absoluto entre estrellas, pero no aclara todo. La firma de níquel sin hierro no se explica por el procesamiento superficial, tampoco lo hace la ausencia de aceleración no gravitacional. A pesar del desgasificado masivo, cada anomalía podría tener una explicación natural por separado. Juntas, forman un patrón cada vez más complicado de ignorar. Además, la observación de Spherex mostró al 3I Atlas como una fuente puntual sin emisión extendida. Los telescopios infrarrojos penetran el polvo para detectar la emisión térmica de hielo y roca calentándose. Spherex debería haber captado un brillo difuso amplio del dióxido de carbono sublimándose por la superficie.
En cambio, vio un punto, una emisión infrarroja concentrada acorde con un objeto sólido bastante compacto. Esa detección choca con el modelo cometario, o sugiere que el objeto posee propiedades térmicas muy particulares. Tal vez la superficie sea altamente reflectante, rebotando la luz solar antes de que caliente el interior. Quizás exista una capa aislante que impida la penetración del calor, o el núcleo gire tan deprisa que la energía térmica se distribuya sin provocar sublimación notable. O quizá no esté desgasificando como creemos. Tal vez lo que interpretamos como sublimación sea algo completamente distinto. Los datos químicos también aportan pistas sobre el posible origen del 3I Atlas. La baja metalicidad, el alto contenido de hidrógeno y hielo indican que surgió de una región galáctica, donde la formación estelar ocurrió en épocas tempranas. El disco grueso de la Vía Láctea, habitado por estrellas antiguas. Las estrellas de baja metalicidad indican un origen que se sitúa entre los 7 y 9 y 11 millones de años atrás, lo que lo convierte en un vestigio de una era en la que nuestra galaxia era radicalmente distinta. Si el 3 Atlas es un fenómeno natural, representa una cápsula del tiempo de la galaxia primordial, un fragmento de hielo primigenio que transporta huellas químicas de hace miles de millones de años, previas a la existencia de la Tierra. Eso por sí solo lo posicionaría como el objeto de mayor valor científico que hemos detectado jamás. Sin embargo, la composición química no encaja del todo. La predominancia de dióxido de carbono se puede justificar. La ausencia de agua tiene su explicación. El cianuro también. El cambio de color resulta comprensible. Cada elemento cuenta con una posible causa natural que implica ajustar un poco nuestros modelos, pero sin llegar a invalidarlos. El problema radica en la conjunción de todo ello, en el conjunto de irregularidades que se manifiestan en un mismo ente, en la baja probabilidad estadística de que estas particularidades concretas coincidan por mera casualidad. Noviembre y diciembre aportarán datos adicionales. Cuando el 3 Atlas Ojo salga de detrás del Sol, los telescopios terrestres obtendrán nuevos espectros, más líneas de emisión, firmas químicas adicionales y restricciones mayores sobre su composición. Al comparar la química preperielión con la postperielión, descubriremos si el calentamiento solar alteró algo esencial en el comportamiento de este cuerpo. Capítulo 8. La anticola que no debería estar allí. El telescopio espacial Hubble capturó la imagen de mayor resolución del 3 Atlas el 21 de julio de 2025. Lo que reveló contradecía los principios básicos de la física cometaria. La fotografía mostraba un capullo en forma de lágrima de polvo, pero el resplandor se extendía por delante del objeto hacia el Sol. No había una cola definida arrastrándose detrás en la dirección antisolar. Eso iba en contra de lo esperado. Las colas de los cometas son repelidas del Sol por el viento solar y la presión de la radiación. La cola siempre debería dirigirse alejándose del Sol, generando esa apariencia clásica de barrido hacia atrás que asociamos a los cometas. Pero el 3 Atlas Ojo presentaba su lado luminoso orientado hacia adelante, al Sol, sin una cola evidente a su retaguardia. Javlov y su colaborador Eric Kato publicaron el único artículo en la literatura científica que intenta dar cuenta de esta anticola. Propusieron que el brillo frontal podría deberse a partículas de polvo impulsadas por delante del núcleo mediante algún proceso interno, aunque ellos mismos reconocieron que se trataba de una hipótesis especulativa. No existe un mecanismo claro que genere una nube de polvo apuntando hacia adelante en un cometa natural. Otros astrónomos rechazaron por completo la observación. Alegaron que el resplandor no era una anticola, sino un borrón causado por el seguimiento de Hubble al objeto de movimiento rápido. El telescopio rastreaba al 3 Atlas Ojo mientras se desplazaba por el espacio, lo que provocaba que las estrellas de fondo se elongaran en la exposición. Quizá el brillo delantero fuera un efecto secundario de ese movimiento de seguimiento. No obstante, los equipos de procesamiento de imágenes del Hubble saben cómo compensar los efectos de rastreo. Las estelas estelares son evidentes en la imagen. El resplandor frontal no lo es. Se trata de una zona concreta de mayor luminosidad, con una estructura bien definida. Si solo fuera un artefacto de rastreo, debería parecerse a las trazas estelares. No es así. Luego, a finales de agosto, el telescopio Gemini Sur obtuvo nuevas fotografías con su espectrógrafo multiobjeto, y de pronto, el 3 Atlas había desarrollado una cola adecuada, una cola débil en forma de lágrima en la dirección antisolar detrás del objeto, justo donde se supone que deben estar las colas cometarias.
Así pues, entre el 21 de julio y el 27 de agosto, algo varió. O bien el objeto comenzó a actuar como un cometa convencional, o nuestra perspectiva de observación cambió lo suficiente para desvelar lo que siempre estuvo presente pero oculto por la nube de polvo. La imagen de Hubble de julio se tomó cuando el 3 Atlas Ojo se hallaba a unas 4 unidades astronómicas del Sol. La de Gemini en agosto fue a aproximadamente 2,6 unidades astronómicas. Estar más cerca del Sol implica mayor calentamiento solar, mayor desgasificación y posiblemente mayor producción de polvo. Es verosímil que la cola no se hubiera formado aún en julio y surgiera después al intensificarse la actividad, pero eso no aclara el resplandor frontal. Los cometas normales no exhiben halos brillantes dirigidos hacia el Sol. Poseen comas, nubes esféricas de gas y polvo que envuelven el núcleo. La coma puede ser más brillante en el lado soleado porque allí la sublimación es más intensa, pero no debería producir un brillo direccional por delante del movimiento del objeto. Hay otro aspecto intrigante en la imagen de Hubble. El capullo de polvo se extiende unos 4 kilómetros alrededor del 3 Atlas en todas direcciones. Lo calculó que, si el núcleo mide 10 kilómetros de diámetro, la densidad de polvo a 3.000 kilómetros de distancia se diluiría por un factor de 90. Mil en comparación con su densidad cerca de la superficie. Eso supone una caída drástica para que el polvo diluido siga siendo lo bastante luminoso como para que lo detecte el Hubble. O se genera una cantidad ingente de polvo, o las partículas son extraordinariamente reflectantes, o hay algo inusual en la geometría de dispersión. Las imágenes de Gemini también revelaron variaciones cromáticas. Filtros de diferentes longitudes de onda mostraron estructuras distintas. En ultravioleta, el objeto parecía más compacto. En el espectro rojo e infrarrojo, la nube de polvo se extendía aún más. Esto encaja con las propiedades habituales de dispersión del polvo, donde las partículas más finas desvían la luz azul de manera más efectiva, mientras que las más grandes lo hacen con la roja. Sin embargo, también implica que la distribución de tamaños de las partículas de polvo no es homogénea. Existe un grupo de partículas diminutas muy cerca del núcleo y otras más voluminosas en las zonas exteriores. Ese patrón de distribución podría revelarnos detalles sobre la forma en que se expulsa el polvo. Partículas pequeñas que se mueven rápidamente y las grandes que lo hacen con lentitud. Un comportamiento típico de los cometas. Aunque el periodo de rotación lo complica todo, las observaciones indicaron que 3I Atlas gira sobre sí mismo cada 16 horas. Eso es bastante pausado para un objeto tan compacto. Un núcleo de 10 kilómetros que rota en 16 horas genera una velocidad superficial de solo unos 1 metros en el ecuador. No es suficiente para lanzar partículas de polvo al espacio mediante fuerza centrífuga. Por tanto, el polvo ha de ser impulsado por la presión de gas derivada de la sublimación. El dióxido de carbono que se sublima del lado orientado al Sol arrastra consigo las partículas de polvo. No obstante, el examen de la imagen de Hubble apuntaba a que las partículas se desplazaban a unos 20 nanometros. Eso supera con creces la velocidad de rotación, pero concuerda con el arrastre gaseoso de la sublimación. Aquí es donde la cosa se pone intrigante. Si el polvo se expulsa a 20 MeV gracias al desgasificado de dióxido de carbono, y si el objeto pierde 129 kg de este gas, como medimos, entonces la tasa de producción de polvo debería ser considerable, seguramente toneladas. Una cantidad así de polvo generaría una cola evidente, una prolongación luminosa y clara detectable en tomas de telescopios profesionales. Pero la imagen de Hubble de julio no la mostraba, solo el resplandor frontal y una coma difusa. Una explicación podría ser que las partículas sean tan minúsculas que la presión de la radiación las empuje hacia adelante antes de que formen una cola convencional. La presión radiante del Sol puede acelerar granos de polvo ínfimos más deprisa de lo que la gravedad los atrae hacia él. Si el tamaño de los granos es inferior a 1 micrón, la presión radiante prevalece y las partículas podrían avanzar por delante del núcleo. Pero eso daría lugar a una cola delantera, no a un resplandor frontal. La forma no cuadra. Otra opción es que el polvo se cargue eléctricamente por la radiación ultravioleta solar e interactúe con el campo magnético del Sol. El polvo cargado se comporta de otro modo que el neutro. Puede concentrarse o dispersarse por campos magnéticos, lo que produce formas peculiares. La observación de SPHEREX de la NASA añade más desconcierto. Detectó 3I Atlas como una fuente puntual en infrarrojo sin ninguna emisión extendida. Ni coma ni cola, solo un punto.
En cambio, Hubble captó claramente una estructura alargada. La clave está en la longitud de onda. Hubble observó luz visible, Spherex, en infrarrojo. El polvo refleja la luz visible, pero emite infrarrojo térmico según su temperatura. Si el polvo que rodea a 3I Atlas está muy frío, más de lo previsto para esa distancia al Sol, resultaría tenue en infrarrojo, aunque brillante en luz visible. Eso indicaría que no se calienta bien con la luz solar. Quizás sea muy reflectante, rebotando la luz antes de absorber calor. O tal vez esté hecho de materiales con propiedades térmicas atípicas. La situación de la cola se aclarará en diciembre, cuando 3I Atlas salga de detrás del Sol. Nuevas observaciones de varios telescopios en distintas longitudes de onda nos dirán si la cola ha evolucionado más, si se asemeja a las colas cometarias estándar o si sigue exhibiendo rasgos extraños que no encajan en los modelos. Capítulo 9. La coincidencia orbital de una entre 500. 3I Atlas viaja en una órbita retrógrada inclinada en unos 175 respecto al plano de la eclíptica. Suena radical, pero veamos qué implica en realidad. El objeto se desplaza casi en el plano de las órbitas planetarias, solo que en sentido contrario, atravesando el sistema solar por el mismo disco plano donde giran la Tierra, Marte, Venus y Júpiter, pero hacia atrás. La probabilidad de que ocurra por azar, 1 entre 500. La mayoría de los objetos que penetran en el sistema solar desde el espacio interestelar deberían provenir de direcciones aleatorias. El espacio es tridimensional. No hay una orientación privilegiada. Si los cometas interestelares son solo escombros expulsados de otros sistemas estelares en trayectorias caprichosas, llegarían desde todos los ángulos. Algunos desde arriba del plano eclíptico, otros desde abajo, algunos de los lados, distribuidos de forma uniforme por la esfera celeste. Pero 3I Atlas entró casi perfectamente alineado con las órbitas planetarias, solo 5 desviado del plano eclíptico. No es imposible, pero sí extremadamente improbable, y no solo es la inclinación. La trayectoria acerca 3I Atlas a varios planetas. Pasa a menos de 30 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre. Se aproximará a una distancia razonable de Venus, y en marzo de 2026 llegará a 54 millones de kilómetros de Júpiter. Cada paso cercano por separado no es extraordinario. El espacio es vasto. Muchas órbitas rozan planetas sin pretenderlo, pero la suma de todo, la alineación con la eclíptica. Además, los múltiples encuentros planetarios reducen drásticamente esa probabilidad. Lo calculó de forma que las probabilidades combinadas de todos estos elementos geométricos sucediendo por azar son aproximadamente de 1 entre 500. No es algo imposible, pero lo bastante intrigante como para plantearse explicaciones que no sean aleatorias. Si el 3I Atlas se hubiera enviado adrede para explorar el sistema solar interior, se querría una ruta que rozara los planetas principales. Se optaría por alinearse con el plano de la eclíptica, ya que ahí es donde ocurren las cosas más interesantes. Todos los planetas rocosos, la mayoría de las lunas, el cinturón de asteroides, las zonas donde podría existir vida potencial. Una sonda de reconocimiento seguiría lógicamente esta configuración. Los escépticos sostienen que se trata de un sesgo de selección. Solo estamos detectando al 3I Atlas porque se acercó lo suficiente como para observarlo. Podrían haber cientos de objetos interestelares cruzando el sistema solar exterior en trayectorias erráticas que nunca vemos, porque están demasiado lejos y son muy tenues. Los que captamos son inevitablemente aquellos que se aproximan al Sol y a la Tierra. Eso tiene sentido. Nuestra capacidad de detección está sesgada hacia los cuerpos que transitan por el sistema solar interior, donde concentramos nuestros telescopios. Quizá nos estemos perdiendo la inmensa mayoría de visitantes interestelares que se mantienen en las regiones externas. Sin embargo, eso no justifica el alineamiento tan preciso. Aún entre los objetos que se acercan al Sol, la mayoría no se alinea con la eclíptica. La mayor parte tendría inclinaciones elevadas, cruzando el plano planetario en ángulos pronunciados. Que el 3I Atlas sea casi coplanar con los planetas resulta inusual incluso en el grupo de objetos que podríamos detectar. Hay otro detalle de su ruta que resulta fascinante. El 3I Atlas sigue una órbita hiperbólica con una excentricidad de unos 6,16. Eso implica que se mueve muy por encima de la velocidad de escape. No está unido gravitacionalmente al Sol. Llegó del espacio interestelar y regresará al espacio interestelar, pero se puede rastrear su trayectoria hacia atrás.
Al invertir los cálculos de mecánica orbital, los astrónomos pueden determinar de dónde partió originalmente el 3I Atlas. Los resultados indican que surgió en la región del disco grueso de la Vía Láctea, posiblemente de un sistema estelar con entre 7 y 11 mil millones de años. Eso es asombrosamente antiguo, más viejo que nuestro Sol, más viejo que todo el sistema solar. Si el 3I Atlas se formó alrededor de una estrella tan longeva, ha estado vagando por el espacio durante miles de millones de años potencialmente. La exposición a la radiación cósmica, las modificaciones químicas, la mera antigüedad del objeto lo distinguen de todo lo que hemos analizado hasta ahora. Su recorrido por la galaxia también revela datos clave. A su velocidad actual, restando la aceleración gravitatoria del Sol, el 3I Atlas avanzaba a unos 58 kilómetros por el espacio interestelar antes de ingresar en nuestro sistema. Eso encaja con lo esperado para objetos de la población del disco grueso. La velocidad cuadra con las previsiones. Lo que no encaja es el momento de su llegada. El 3I Atlas penetró en el sistema solar interior a mediados de 2025, justo cuando nuestras herramientas de detección alcanzaron el nivel para avistarlo. El observatorio Vera Rubin entró en funcionamiento. Atlas alcanzó su capacidad operativa completa. Se lanzó SPEREX. Toda la infraestructura necesaria para analizar un visitante interestelar estaba lista. ¿Casualidad o cálculo preciso? Si una civilización avanzada quisiera despachar una sonda para examinar nuestro sistema, podría seleccionar el instante de llegada con astucia, esperar a que la civilización objetivo desarrolle tecnología suficiente para detectarla y estudiarla. Llegar cuando hay telescopios capaces de determinar su composición y trazar sus rutas. Establecer contacto inicial cuando los destinatarios puedan comprender lo que observan. Suena a ficción científica, pero no es descabellado. Cualquier civilización apta para viajes interestelares probablemente podría vigilar sistemas objetivo desde lejos. Podrían buscar indicios tecnológicos, emisiones de radio, iluminación artificial, contaminación atmosférica, señales de que una sociedad ha superado un umbral de desarrollo. La Tierra lleva emitiendo señales de radio más de un siglo. Nuestras huellas tecnológicas han sido visibles para observadores externos durante décadas. Si el 3I Atlas se envió en respuesta a esas detecciones, el timing tendría lógica. Claro, esto supone admitir que los viajes interestelares son viables, que alguna civilización haya resuelto cómo propulsar objetos a través de años luz de espacio, que decidiera mandar uno aquí, que lo camuflara como un cometa. Son muchas suposiciones. Pero la ruta sigue siendo de probabilidades 1 entre 500, perfectamente alineada con el plano planetario. Acercamientos a varios mundos, llegando justo cuando adquirimos la capacidad para estudiarlo a fondo. El encuentro de marzo de 2026 con Júpiter será revelador. Si el 3I Atlas sigue su trayectoria prevista, pasando por Júpiter a la distancia esperada sin variaciones, eso respaldaría la hipótesis natural. Las órbitas dictadas solo por la gravedad son predecibles, sin imprevistos. Pero sí. Existen desviaciones en su trayectoria que, si no se pueden justificar por las perturbaciones gravitatorias de los planetas, suponen un serio inconveniente. En ese caso, tendríamos que esclarecer qué ha modificado su ruta, y las explicaciones naturales se agotan con rapidez una vez que descartamos la gravedad y la emisión de gases. Capítulo 10. ¿Qué vendrá después? La resolución se acerca al 3 de octubre de 2025, mañana mismo. La cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter se dirigirá hacia 3 Atlas mientras pasa a 29 millones de kilómetros de distancia, con una resolución de 30 kilómetros por píxel, lo suficientemente precisa para distinguir el núcleo de su nube de polvo y para calcular el área superficial y limitar el tamaño real de este cuerpo. Si se confirma que el núcleo mide 5 kilómetros o más, el dilema estadístico resulta imposible de pasar por alto. Deberíamos haber detectado miles de objetos interestelares más pequeños antes de hallar uno de esta envergadura. La hipótesis natural exige coincidencias cada vez más forzadas. La Mars Express de la ESA y el ExoMars Trace Gas Orbiter observarán al unísono mediante espectrómetros y cámaras en diversas longitudes de onda, con varios instrumentos y desde distintos ángulos. Gracias a toda la flota de naves en Marte, obtendremos la visión más exhaustiva jamás lograda de un objeto interestelar por parte de la humanidad. Además, buscaremos sondas precursoras, elementos que viajen por delante de 3 Atlas y que puedan llegar a Marte mientras vigilamos el cuerpo principal.
HiRISE examinará el espacio circundante. Si surge algo que no debería estar allí, si aparecen varios objetos en lugar de uno solo, el debate se transforma de inmediato. Luego llega el lapso de espera. 3 Atlas se oculta tras el Sol desde la perspectiva terrestre a finales de septiembre. Perdemos la visibilidad directa. El objeto alcanza el perihelio el 30 de octubre, su punto más próximo al Sol, velado para nuestros telescopios por 150 millones de kilómetros de plasma incandescente. 2 meses de oscuridad total, 2 meses en los que podría ocurrir cualquier cosa sin que lo percibiéramos. Ajustes en la trayectoria, lanzamiento de sondas, desintegración, lo que sea que suceda en ese intervalo, solo lo sabremos en diciembre, cuando el objeto reaparezca. El 3 de diciembre es la fecha en que los telescopios terrestres prevén volver a captar 3 Atlas. Astrónomos aficionados de todo el mundo se preparan. Los observatorios profesionales reservan turnos. Todos ansían la primera imagen del objeto al regresar de su paso por el perihelio. Y todos compararán las observaciones posteriores con los datos previos. ¿Ha variado su brillo? ¿Ha aumentado o disminuido la emisión de gases? Lo fundamental es, ¿se encuentra donde los cálculos indican que debería estar? Si 3 Atlas surge con una trayectoria distinta, si su órbita ha variado de formas inexplicables por las interacciones gravitatorias con el Sol y los planetas, eso indicaría propulsión. Eso sugeriría tecnología. En ese momento, hasta los más escépticos deberán valorar otras opciones. La composición química nos revelará más detalles. Un nuevo análisis espectroscópico en diciembre mostrará si la firma de níquel sin hierro se mantiene, si el predominio de dióxido de carbono persiste, si emergen líneas de emisión inéditas tras el perihelio. El calentamiento solar podría modificar la química superficial de modo detectable. Si el objeto se fragmenta, eso respaldaría la idea de un cometa natural. Los cometas naturales a veces se parten cerca del perihelio por el estrés térmico. Lo hemos visto con cometas como Shoemaker-Levy 9 antes de su colisión con Júpiter. La fragmentación sería habitual, salvo si parece dirigida. Si varios trozos se separan de forma precisa y se dirigen a objetivos distintos, entonces la fragmentación se convierte en un despliegue. En marzo de 2026 llega el encuentro con Júpiter. La nave Juno de la NASA, en órbita polar alrededor de Júpiter, podría observar 3 Atlas al pasar a 54 millones de kilómetros. Juno cuenta con cámaras, espectrómetros y detectores de partículas diseñados para estudiar Júpiter, pero aptos para describir este intruso. Se ha debatido si Juno podría maniobrar para un examen más cercano. La nave tiene combustible limitado y una misión con fecha de fin prevista. Gastar ese combustible persiguiendo un objeto interestelar en vez de analizar Júpiter generaría polémica. Pero si las observaciones de octubre y diciembre detectan algo realmente anómalo, el argumento científico para redirigir Juno se vuelve irrefutable. La nave JUICE de la ESA también intentará observaciones en noviembre, aunque no recibiremos esos datos hasta febrero de 2026 por los retrasos en las comunicaciones. JUICE está más lejos de la Tierra, al otro lado del Sol, utilizando su antena como escudo térmico. La transmisión de datos es restringida hasta que corrija su orientación. Así, acumulamos observaciones a lo largo de varios meses desde múltiples naves en distintos puntos del sistema solar. Para la primavera de 2026, dispondremos del conjunto de datos más completo jamás recopilado sobre un objeto interestelar. Y ese conjunto confirmará si 3 Atlas es un cometa exótico pero natural procedente de otro sistema estelar, o si nos obligará a plantearnos en serio que estamos ante la comunidad científica, se está preparando para ambas eventualidades, ya sea una visita natural o algo más. En privado, los astrónomos debaten sobre los procedimientos a seguir si se confirman indicios de tecnología. ¿Quién da el anuncio? ¿Cómo se comprueban afirmaciones extraordinarias antes de hacerlas públicas? ¿Qué repercusiones tendría para la defensa planetaria si aparecen más objetos similares? No existe un protocolo establecido porque nadie anticipó en serio este tipo de situación. Los métodos del SETI se centran en señales de radio y balizas intencionales, no en cuerpos físicos que fingen ser cometas. El paralelo más próximo son los pasos para proclamar el hallazgo de vida en Marte o Europa. Verificación minuciosa, revisión por pares y varias confirmaciones independientes antes de cualquier declaración oficial. Sin embargo, esos procesos asumen meses o años de estudio. El 3 Atlas está atravesando el sistema solar y se marchará pronto.
Si queremos examinarlo a fondo, hay que tomar decisiones con urgencia. Algunos expertos proponen una misión de intercepción, enviar una sonda pequeña para encontrarse con el 3 Atlas antes de que salga del alcance de Júpiter, o obtener imágenes de alta resolución, analizar el chorro de gases expelidos, medir campos magnéticos y emisiones de partículas de cerca. El inconveniente radica en el tiempo disponible. Incluso una nave veloz tardaría meses en alcanzarlo. Para cuando se aprobara el proyecto y se consiguiera el dinero, para cuando se construyera y lanzara la sonda, el 3 Atlas ya estaría lejos. Los objetos interestelares viajan a gran velocidad. Las ventanas de oportunidad duran semanas, no años. Por eso este periodo de octubre a marzo resulta tan decisivo. Es nuestra oportunidad, la única, de recopilar datos sobre el tercer visitante interestelar confirmado antes de que se pierda en el vacío entre las estrellas. Después de marzo, estará demasiado distante y tenue para observaciones detalladas. Lo veremos desvanecerse en la lejanía, exprimir hasta el último detalle de las mediciones que logremos, y luego aguardar. Aguardar a que el análisis revele explicaciones naturales para todas las rarezas. Aguardar a que lleguen más objetos interestelares con rasgos parecidos. Aguardar a que el enigma estadístico se aclare o se agrave. Y nos quedaremos preguntándonos, aunque los datos apunten finalmente a un origen natural, aunque cada anomalía tenga una justificación convencional, esa probabilidad del 60 de tecnología deja un 40 de posibilidad natural, y el 40 no es cero. El universo ya nos ha dejado boquiabiertos en otras ocasiones: agujeros negros, energía oscura, exoplanetas, ondas gravitacionales. Cada avance ha desvelado realidades que no previmos y que apenas comprendemos. El 3 Atlas podría ser otra revelación. Algo natural pero tan atípico, tan imprevisto, que ponga en jaque nuestros esquemas y nos obligue a ampliar lo que creemos posible. O podría tratarse del descubrimiento más trascendental de la historia humana. El primer contacto confirmado con tecnología extraterrestre, la prueba de que no estamos solos, la evidencia de que hay otras civilizaciones y que algunas logran capacidades interestelares. Lo sabremos pronto. Los datos están en camino. 3 de octubre, 3 de diciembre, marzo de 2026, 3 fechas que podrían alterar el curso de todo.